Buenos días. Buenos días, Buenos días. buenos días, se le escucha, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bueno, Bueno, me alegra. solo quedan 6 alumnos, ¿verdad? Solo de los 13 se habían matriculado, solo 6, pero quedemos hasta el final, como les dije. Generalmente quien se queda hasta el final conmigo aprueba, ¿verdad? Solo que tenga que hacer todas las actividades. Estoy pendiente con la resolución del segundo examen, porque como la reposición nos va a tocar el mismo día de la última visita, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que me recuerden, me manden mensajes que les mande la resolución, porque la reposición del segundo examen es bastante parecido a como lo apliqué, ¿verdad? El examen normal. Lo mismo del primer parcial, la resolución creo que ya la tienen, se la di la tutoría anterior del primer parcial, solo está pendiente la del segundo. Entonces me recuerdan para yo enviárselas. Sí, Entonces, está bien. envíenme un mensaje para ir compartirlas en el grupo de WhatsApp y que la tengan, o si quieren personal, a su número. Bien, Eduardo Díaz, favor les voy a pedir que prendan la cámara, ¿verdad? Ya que es un requisito que nos solicitan. Edgar David Sosa Rodezno, que está como David Sosa. Luzmi Díaz, Presente. Se falleció que vida fue el Señor. Clara de Cara, considerando que el señor Julián Lara de Cara fue padre solo de la profesora la Carla. cámara prendida, solo el audio es que deben, ajá, solo la cámara, el audio, por cualquier ruido externo que pueda Agua. distraer. No solo vamos a dar un compás de espera para... Buenos días. Buenos días, Josué Merlo. Bien. Santo Josué Merlo. Sí, Bien. Sí que estoy tomando asistencia. A ver. Solo falta Martín López Rodríguez y Sixto. En la segunda guía yo noté de que estaba repetido un nombre. Solo eran 5 personas, entonces aparecían 6, pero estaba repetido uno de los compañeros. Entonces no sé, o sea, son 6 de la clase, solo habían cinco en el grupo, pero había 6. Un nombre está repetido ahí en la portada. Creo de que Santo Josué Merlo, me parece que aparecía 2 veces. La guía que me presentaron, que me enviaron, que subieron ahí en el campus virtual. Bueno, vamos a iniciar porque para no atrasarnos y que podamos salir temprano el día de hoy, ¿verdad? Solo está pendiente Sixto y Martín.
Está más de la mayoría, más de la mitad, ¿verdad? Sí, dejan de unir de 14 puntillos. Bien, vamos a cambiar un poco de dinámica el día de hoy, ¿verdad? Voy a utilizar una tablet con lápiz electrónico y tengo una plantilla en una presentación PowerPoint para hacer ejemplos. Bueno, pero solo un recordatorio, lo último que vimos fue el método de sustitución de integrales, ¿verdad? Entonces, este fue el último tema que lo desarrollamos ahí en el pizarrón. Dice que cuando una función de x a sustituir por u es de la forma ax más b lineal, se pueden usar siguientes fórmulas alternativas que dan resultados más directos. Por ejemplo, esto solo se aplica para funciones lineales del tipo ax más b, ¿verdad? Si aparece la integral de ax más b a la n, entonces aplicando esta forma de forma directa nos va a dar el resultado uno sobre a por ax más b a la n más uno sobre n más uno más c, siempre que n sea diferente de menos uno. Tenemos que si tenemos una integral de la forma uno sobre ax más b, entonces el resultado sería uno sobre a por logaritmo natural del valor absoluto de ax más b más c, siempre que a sea diferente de cero. Y tres, tenemos que la integral de una función exponencial epsilon, es decir, e a la ax más b, de x es igual uno sobre a por e a la ax más b más c. Aquí lo remarco en rojo porque esta fórmula se va a seguir aplicando en algunos ejercicios del tema siguiente, del tema el siguiente tema que es integración por partes. Entonces, esta fórmula es importante que la manejen, sobre todo esta que está remarcada en rojo, la número 3. Entonces, miramos los ejemplos, ¿verdad? Que una integral de 3x a la menos 7 a la 5, aplicando la primera fórmula, solo sería un tercio por 3x menos 7 elevado a la 6, es decir, a la 5 más uno sobre 5 más uno, que sería 6 más c, por último, la constante integración. Esto es igual. Ya que se multiplican los denominadores abajo, quedaría un 18 avos por 3x a la menos 7 elevado a la 6 más c. El ejemplo 10 que es de los que se va a seguir aplicando en algunos ejercicios, ¿verdad? El próximo tema. Integral de e a la 4x de x se aplicaría la tercera fórmula, ¿verdad? Pero el ejemplo también lo remarco en rojo, que sería igual. El exponente es lineal, 4x más b, pero ustedes me dicen, pero ahí no aparece ningún b, pero se considera que b es cero, como que tuviéramos 4x más cero, ¿verdad? Entonces, aplicando esta fórmula, el a, que es el valor que multiplica x, es 4. Entonces nos quedaría igual uno sobre a, aplicando esta fórmula, uno sobre 4 por e a la 4x más c. Entonces, ejercicio de este tipo esta fórmula se va a aplicar para los siguientes ejemplos del siguiente tema. Ejemplo 11. 1 sobre menos 5x más 8 se aplicaría la segunda fórmula. O sea, sería igual a uno sobre menos 5, sustituyendo que a es menos 5 por logaritmo natural del valor absoluto de menos 5x más 8 más c, ¿verdad? Bien, integración por partes, ¿verdad? Pasamos ya al tema. El anterior solo era repaso, ahora pasamos ya a un tema nuevo, ¿verdad? Que de los últimos que entran en el tercer parcial, en el examen tercer parcial. El método de integración por partes se puede utilizar a menudo con el propósito de evaluar una integral, cuyo integrando consista de un producto de funciones. La fórmula de integración por partes está dada por fx por g de x de x, es decir, la integral del producto de dos funciones diferentes va a ser igual f de x por g de x mayúscula, es decir, por la integral de la función g.
la misma función f por la integral de la función g de x menos la integral de la derivada de la función por la integral de g de x de g, que se denota por g de x mayúscula de x, que cuando se está integrando hay que agregarle la notación de diferencial siempre, ¿verdad? Bien, fx y g de x en su forma minúscula son las funciones cuyo producto se está integrando. G de x mayúscula es la integral de g de x, ¿verdad? Y f' de x es la derivada de f de x. Un criterio evidente al elegir f y g, estos principios son importantes, ¿verdad? Que los tengan claro, ¿verdad? Que un criterio evidente al elegir f y g es que debemos ser capaces de integrar g de x para determinar g de x mayúscula, su integral en la notación, ¿verdad? Por lo regular, elegiríamos g de x en tal forma que su antiderivada sea una función bastante simple. Los siguientes principios serán de utilidad al decidir sobre la elección de f y g, ¿verdad? Estos principios tienen que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Primero, dice, si el integrando es el producto de un polinomio en x por una función exponencial, a menudo es útil elegir f de x como el polinomio dado. Claro, y g de x sería la función exponencial. Número 2. Si el integrando contiene una función logarítmica como factor, con frecuencia conviene elegir esta función como f de x. Si el integrando si el integrando consta por completo de una función logarítmica, podemos elegir g de x igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Bueno, este ejemplo va a quedar aquí desarrollado, no lo voy porque voy a trabajar de un poco diferente el día de hoy, ¿verdad? Entonces este mismo ejemplo lo voy a desarrollar. Tengo preparado una plantilla para desarrollarlo con el lápiz y que ustedes observen cómo se está desarrollando, ¿verdad? Tenemos, aquí vuelvo a copiar la fórmula, ¿verdad? Vuelvo a copiar la fórmula de la integración por partes. F de x igual, integral de f de x por g de x es igual f de x normal por la integral de g de x, ¿verdad? Menos la integral de la derivada de la función por la integral de la función g, ¿verdad? Y aquí al lado pongo la, la integral, la fórmula de integral de una función exponencial donde el exponente es lineal, ¿verdad? Es una expresión lineal. Bien, entonces, como dijo al principio en la otra diapositiva, que si tenemos una función, el primer principio dice, si tenemos el producto de una función polinómica en x por una función exponencial, conviene elegir f de x a la función polinómica, a la función polinómica. Entonces, en este caso, f de x, vamos a elegir a x, ¿verdad? Su derivada, f de x es x. La derivada de f sería derivar este x. ¿Cuál es la derivada de x? Entonces, recordando, ¿verdad? Que si y es igual a x, su derivada es igual a 1. Entonces, aquí recordar un poco la fórmula de derivada, ¿verdad? Entonces, su derivada sería 1 de x. Solo le vamos a agregar la notación, ¿verdad? Bien. Y g de x sería pues, la función exponencial, porque es lo que me dice el primer principio. G de x sería igual a e a la 2x, ¿verdad? Entonces, vamos a integrar esa función, ¿verdad? G de x sería igual a la integral de e
a la 2x y le agregamos la notación de x, ¿verdad? Porque eso se hace para integrar. ¿Esto a qué es igual? Aplicando esta fórmula que está aquí arriba, ¿verdad? Esta fórmula de acá me dice que una integral de la forma integral de a la x más b sería 1/a por la expresión, la función exponencial a x más b más c, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 1/2 por a la 2x, ¿verdad? Ingeniero, Ajá, no, por ejemplo, creo que está haciendo los ejercicios así escritos, pero nosotros no podemos verlo. qué raro. Ajá, por eso estoy perdido yo. No sé, aquí estoy viendo que estoy compartiendo. Bueno, vamos a Sí está salir. compartiendo, pero estamos en otra plantilla, en otra presentación. Disculpen, bueno, Ok. disculpen, gracias. Y sí, ahí me pasó con la otra clase ayer, ¿verdad? Ah, ya. Discúlpenme. Ah, Ahora ahí sí. sí. Hoy sí, hoy sí. Ajá. Bueno, como el principio en la diapositiva anterior decía que cuando en integración por partes, si tenemos el producto de una función polinómica en x por una función exponencial, conviene elegir f de x a la función polinómica. La función polinómica aquí es x, ¿verdad? Función polinómica en x, no más que es una polinómica sencilla, que solo consiste de un solo término, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es fácil de derivar. La derivada de f sería 1, ¿verdad? Por la fórmula que tenemos de derivada, que si y es igual a x, su derivada es igual a 1, que lo pongo aquí a la par. Entonces, no sé si me siguen, ¿verdad? Esto lo había escrito, pero... Y la otra función exponencial que dice el otro principio va a ser la función g. G de x sería igual a g a la 2x. Aplicando esta fórmula de arriba, ¿verdad? Esta fórmula que está en la esquina superior derecha de la pantalla sería g de x igual la integral de esta función. Aplicando esta fórmula nos dice que es igual 1/a, es decir, el coeficiente que multiplica x, 1/2, por la misma expresión a la 2x. Como es una integral que no es la resultado final, vamos a omitir la constante de integración, ¿verdad? Entonces, estos dos... estos dos resultados, ¿verdad? Entonces, con esto voy a trabajar, con estos resultados que saqué, voy a trabajar para aplicar la fórmula de integración por partes para este ejercicio del inciso A, ¿verdad? Entonces tenemos la integral de x por a la 2x, aplicando la fórmula, dice que es la función f de x por g de x mayúscula, es decir, la integral. Entonces, planteándolo, tendríamos x por 1/2 de a la 2x menos la integral de la derivada de f de x, que es 1 multiplicado por g de x, que sería 1/2 a la 2x multiplicado por dx, solo es la notación, este dx se pone al final, ¿verdad? Bien, y vamos resolviendo, ¿verdad? Multiplicando esto por esto, 1/2 me quedaría afuera, ¿verdad? O multiplicamos x por a la 2x, me quedaría x, a la 2x sobre 2, ¿verdad? Menos 1 por 1/2, este 1/2 lo vamos a sacar como constante fuera del signo de la integral. 1/2 por la integral de a la 2x de x. Solo lo estamos reescribiendo, nos falta resolverlo, ¿verdad? El siguiente paso, copiamos el primer término que ya lo tenemos, sería x por a la 2x sobre 2 menos 1/2, que es la constante que sacamos del signo de la integral, y ya lo multiplicamos por la integral de a la 2x. ¿Cuál es la integral de a la 2x? Ya lo tenemos aquí. Cuando integramos, ¿verdad? Las funciones iniciales, la función inicial para g, la que elegimos g, el resultado nos da 1/2 a la 2x. Entonces multiplicamos 1/2 por a la 2x
Y como ya es la respuesta final, sí, ya le sumamos al final en la expresión la constante de integración, ¿verdad? Entonces aquí solo habría que multiplicar esto, ¿verdad? Para simplificar el resultado, entonces nos quedaría x por e a la 2x sobre 2 menos un medio por un medio equivale a un cuarto por e a la 2x más c. Y ahí tenemos nuestro resultado final, ¿verdad? Aquí solo es de verificar, ¿verdad? Aplicando el principio, como este caso es una función polinómica en x por una función exponencial, f de x por el principio anterior, se elige la función polinómica, que es x, y la función exponencial se elige como la función g y es la que se integra, es decir, la que se elige como f se deriva y la que se elige como g se integra, ¿verdad? Entonces al final va a quedar el doble de una integral, el doble de la constante, ¿verdad? Perdón, sí, el elevado al cuadrado, un medio por un medio, entonces queda al final un cuarto, ¿verdad? Bien, no sé, preguntas acá, o está claro, creen que la metodología así con esta pizarrita está bien, está mejor que solo lo hubiera explicado Sí, en la esta forma diapositiva. está mejor. Sí, ahí me disculpan porque me estoy acostumbrando y a veces me salen bien torcidas las letras porque Sí, pero es entendible, es entendible. bueno, muchas Bueno, en lo gracias. personal está un poco claro, ya solo lo practicar y ir afinando, ¿verdad? Entonces, algo similar, ¿verdad? Simulando que estamos en la pizarra, pero con este método. Bien, bueno, pasamos al siguiente. No hay preguntas, está claro hasta el momento. Bueno, no sé, Sisto ya se conectó, que estuve pasando lista. Martín López, ¿está conectado? No. Bueno, solo cuatro. Bien, pasamos al siguiente ejemplo. Nos piden integrar x a la 3 por logaritmo natural de x. En la diapositiva anterior decía el segundo principio que si tenemos una expresión que aparezca un logaritmo, una función logarítmica multiplicado por una polinómica, entonces se va a elegir la función f, la de logaritmo. ¿Por qué? Porque es fácil de derivar. Una función logarítmica es fácil de derivar. Hay fórmula, pero directa. Y la función polinómica se va a elegir como la función g. F sería la logarítmica y la función polinómica en x sería g, que es la que se va a integrar, ¿verdad? Tenemos. Entonces aquí elegimos f de x sería logaritmo natural de x, ¿verdad? La función f que se elige se deriva. La derivada de la función f de x sería 1/x. ¿Por qué? Tenemos que recordarle la fórmula que nos dice que si y es igual logaritmo natural de x, y' sería igual 1/x, que también nos dice que si y es igual logaritmo natural de u, su derivada sería derivada de u sobre u, ¿verdad? Esto tenemos que recordarlo. Aquí x es la derivada de x, cualquiera de estas aplica. Esta es la directa, la que está arriba acá, ¿verdad? Y esta es cuando es función de u, cualquiera de estas dos se aplican. Bueno, aplicando esta, sería derivada de u es x, es uno, ¿verdad? Si y es igual a x, su derivada es uno. Sobre Entonces, x, 1/x. si tuviéramos Iba a x dar, elevado a la 5 sería 5x elevado a la 4. 5x elevado a la 4 sobre x. no, 5 logaritmo natural de 5x. Sí, No, de hubiera x a quedado la uno 5. sobre x también. 1/x siempre. Al final queda, porque derivada de 5x es 5. Y sobre 5x, el 5 Pero se si sería divide. x elevado a la 5. Se aplica ley de logaritmos, pasa a multiplicar.
el Ah, ok, exponente ok. para facilitarlo. Ok, ok. Sí, la regla de logaritmo. Bueno, entonces aquí elegimos g de x, sería la otra función, ¿verdad? X a la 3. ¿Y cómo se deriva una función de la forma x a la n más uno? La integral de x a la n de x nos dice que es igual x a la n más uno sobre n más uno más c. Esto es lo que nos dice la fórmula. Entonces, en este caso nos quedaría x a la 4 sobre 4, ¿verdad? Perdón, me estoy adelantando acá. No quiero que vaya a haber confusión. Yo lo sé, qué lo quiere, lo que quiero hallar, pero quiero que esté claro, claro el procedimiento. Entonces, esta se va a integrar. Entonces, la integral g de x sale de g de x mayúscula es la integral de este. Entonces, haciendo el procedimiento correcto, planteándolo, ¿verdad? La integral de x a la 3 de x, aplicando esta formulita, sería igual x a la 4 sobre 4. Bueno, aquí en la de f hay que agregarle a la derivada de x, o es la notación, solo es para una referencia, ¿verdad? Que tenemos que agregar en la expresión. Bueno, ya teniendo estos valores, ¿verdad? Ya podemos, todas estas expresiones de f, derivada de x, g de x y g de x y g de x mayúscula, las sustituimos para aplicar la fórmula, ¿verdad? A nuestra expresión. Entonces, la integral de x a la 3 por logaritmo natural de x, aplicando esta fórmula que será f de x, que es logaritmo natural de x, lo voy a poner en paréntesis para no confundirlo, ¿verdad? Por la integral de g de x. La integral de g de x es x a la 4 sobre 4, ¿verdad? Menos la integral de la derivada de f. La derivada de f de la función f nos quedó 1 sobre x. El dx, esta parte se la ponemos al final, ¿verdad? De la expresión. Por x a la 4 sobre 4. Y como es integral, hay que ponerle en la notación, la formalidad en cálculo, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar esta expresión. El x a la 4 lo vamos a poner, va a quedar a la izquierda del logaritmo natural de x, ya multiplicado, ¿verdad? X a la 4, logaritmo natural de x sobre 4 menos, y aquí tenemos que simplificar, ¿verdad? X a la 4 entre x se dividen, ¿verdad? Entonces hay que recordar esta ley de potencia de dos bases iguales a la m sobre a la n es igual a la m menos n, ¿verdad? Entonces solo va a quedar, este se elimina, este va a quedar, se le va a restar en una unidad, pero esta constante, 1 sobre 4 la vamos a sacar fuera del signo de integral, ¿verdad? Entonces al final esto, x a la 4 entre x, restan, ¿verdad? Me va a quedar x a la 3 de x. Si ustedes observan, la integral de x a la 3 de x ya la sacamos acá, cuando elegimos la función g, ¿verdad? Entonces el siguiente paso solo sería copiar la primera expresión que ya la tenemos simplificada, x a la 4 logaritmo natural de x sobre 4, menos un cuarto por la integral, que es la misma que sacamos al inicio para g, por x a la 4 sobre 4, y aquí sí le vamos a poner la constante de integración c, ¿verdad? Al final. Entonces solo nos que restaría multiplicar estos dos valores. Entonces esto me quedaría al final x a la 4 logaritmo natural de x sobre 4 menos x a la 4 sobre 16 más c. Y este sería el resultado final de este ejercicio aplicando la integración por partes, ¿verdad?
Entonces observan de que al final el segundo término va a tener el mismo valor, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? De la constante, ¿verdad? No sé, se entiende, está hasta el momento, se está entendiendo. Primero lo que hacemos es que sacamos del problema, sacamos los datos que nos pide la fórmula, ¿verdad? Sí, En este que, caso, que nos piden la función de x, que esa ya nos la da casi mente. sí, que Eh, cuando, y, le- y la integral de x, y después solo la agrupamos y empezamos a hacer la operación. correcto. Ujú, En el siguiente, en el penúltimo paso, les va a quedar la misma integral que sacaron de g al principio. ujú. Bien. Y el principio, que cuando aparezca una logarítmica, una función logarítmica, esa es f de x y la otra se integra, ¿ver? La polinómica se integra. Bueno, otro ejemplo. Esta plantilla la voy a subir en campo virtual también, como ya un archivo adicional va a quedar ahí subido, ¿verdad? En las actividades, debajo donde dice quinta, en la presentación de la cuarta y quinta tutoría y va a quedar esta plantilla adicional ahí en el recurso. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Ahora, el segundo principio nos decía de que si al final, ¿verdad? En la diapositiva de que si tenemos un integral donde solo aparezca el logaritmo natural de x, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Aquí solo aparece una función, pero como es logarítmica, se va a considerar que va a ser una función f. Y la función g vamos a elegir la constante 1, porque no hay otra manera de resolver un integral de una función logarítmica que con integración por partes. Pero ¿cuál es el procedimiento que se hace? El siguiente, elegimos f de x sería igual logaritmo natural de 3x, ¿verdad? Su derivada, entonces decíamos que si y es igual logaritmo natural de u, su derivada va a ser igual derivada de u sobre u. ¿Cuál es u? U es 3x. ¿Cuál es la derivada de u? También decíamos que si y es igual cx, en fórmulas de derivadas, la derivada de y es c, ¿verdad? Entonces, aquí sería 3 la derivada de u aplicando esta fórmula. La derivada de u sería 3 sobre 3x. Simplificando este tiene tercera y este tiene tercera, que es 1, entonces me queda 1 sobre x, bueno. Ajá. Pero si solo aparece una función logarítmica, vamos a considerar que la otra función g de x que existe ahí, aunque no se ve, sería la constante 1. Porque aquí no aparece nada, pues es como que hubiera un 1. Se considera para poder resolver, porque una fórmula de integral directa para logaritmo natural no existe, solo existe para derivada. Entonces, se aplica la integración por partes, considerando de que hay una constante 1 que multiplica la función logarítmica. Entonces, g de x mayúscula, es decir, va a ser igual a la integral de 1 de x. Entonces, recordando la fórmula de integrales que nos dice la integral de k de x cuando está sola es igual a kx más c, ¿verdad? O bien la integral de d de x, porque se considera que hay un 1 acá, pero no se escribe es igual a x más c, ¿verdad? Esta formulita de integrales, ¿verdad? ¿Y cuál es la integral de 1 de x? Sería x. Bien, entonces esto a qué sería igual. Aplicando la fórmula sería f de x, que es, lo vamos a poner en corchetes para que no haya confusión, logaritmo natural de 3x por g de x, que nos da.
x menos la integral de derivada de f de x, que es 1/x, multiplicado por x, y al final se pone la notación de x, ¿verdad? Aquí me olvidó que hay que poner, ¿verdad? Entonces esto, simplificando, me quedaría logaritmo natural de 3x, el x se pone de primero, menos, si ustedes observan, esto se elimina y solo me va a quedar aquí adentro 1 de x, ¿verdad? Entonces esto sería igual, lo x por logaritmo natural de 3x, menos la integral de 1 de x, ya la sacamos acá, menos x más c, y ahí está desarrollado nuestro ejercicio. Porque como si solo aparece una logarítmica, se va a desarrollar por integración por partes. Y considerando de que hay otra función, bueno, se me fue.